Escucha con mucha atención lo que voy a decirte ahora, porque este mensaje puede cambiar completamente la forma en la que entiendes tu vida. No estoy aquí para darte una charla motivacional pasajera, ni para que pases unos minutos escuchando palabras bonitas que luego olvidarás mañana. Estoy aquí para decirte algo mucho más importante. Existe una forma de pensar que separa a las personas que logran cosas extraordinarias, de aquellas que pasan toda su vida observando cómo otros avanzan, mientras ellas se quedan en el mismo lugar. Y esa diferencia no tiene nada que ver con la suerte, con el talento natural o con las oportunidades que alguien haya tenido al principio. Tiene que ver con una decisión interna. Una decisión silenciosa que algunas personas toman muy pronto en su vida y que otras nunca se atreven a tomar. La decisión de actuar como si todo fuera posible. La mayoría de las personas vive exactamente al revés. Primero esperan que las circunstancias cambien. Esperan tener más dinero. Esperan tener más experiencia. Esperan sentirse más seguros. Esperan recibir aprobación de los demás. Y solo entonces, cuando sienten que todo está alineado, se permiten intentar algo grande. Pero quiero decirte algo que he aprendido después de décadas estudiando el comportamiento humano, el éxito personal y el liderazgo. Las personas que construyen vidas extraordinarias no esperan a que el mundo les dé permiso. Ellas deciden primero quién quieren ser, y luego comienzan a actuar como si esa versión de sí mismas ya existiera. Caminan con seguridad antes de tener resultados. Hablan de sus metas con convicción antes de que nadie más crea en ellas. Trabajan con la disciplina de alguien que ya sabe que el éxito es inevitable. Y cuando haces esto de forma constante, algo extraordinario empieza a suceder dentro de ti. Tu mente empieza a reorganizarse. Tu energía cambia. Tu enfoque se vuelve más claro. Y poco a poco empiezas a notar que las oportunidades, que antes parecían invisibles, comienzan a aparecer frente a ti. Porque el mundo responde a la imagen que tienes de ti mismo. Si tú te ves como alguien pequeño, el mundo te tratará como alguien pequeño. Pero cuando empiezas a comportarte como alguien que está destinado a lograr cosas grandes, el entorno empieza a reaccionar de una forma completamente diferente. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Quiero que escuches este mensaje como si fuera una conversación directa contigo. No como un simple video que escuchas mientras haces otra cosa. Porque si realmente comprendes lo que voy a explicarte hoy, podrás empezar a usar una de las fuerzas más poderosas que existen para construir tu vida. La fuerza de actuar con la certeza de que tu meta ya es posible. Y cuando una persona piensa, habla y actúa desde esa certeza, ocurre algo muy interesante. Las circunstancias empiezan a reorganizarse, las oportunidades aparecen, las personas adecuadas llegan, y aquello que antes parecía imposible, comienza a convertirse en una realidad. Pero antes de seguir avanzando, quiero invitarte a hacer algo muy simple. Si estás decidido a construir una mentalidad de ganador, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: todo es posible para mí. No lo hagas por el canal, hazlo por ti. Porque a veces declarar algo en voz alta es el primer paso para empezar a creerlo de verdad. Y cuando empiezas a creerlo, tu vida empieza a cambiar. Ahora, vamos a profundizar aún más en esta idea. Porque lo que voy a explicarte a continuación es una de las leyes mentales más importantes del éxito. La ley que explica por qué algunas personas convierten sus metas en realidad, mientras otras pasan años soñando sin avanzar. Y todo empieza con una decisión muy concreta. La decisión de actuar como si todo fuera posible. Ahora quiero que prestes mucha atención a lo que voy a explicarte, porque aquí es donde la mayoría de las personas comete el error que les impide avanzar. Muchos dicen que quieren éxito. Muchos dicen que quieren cambiar su vida. Muchos dicen que quieren lograr grandes cosas. Pero muy pocos están realmente convencidos de que eso es posible para ellos. Y esa diferencia es mucho más importante de lo que imaginas. Existe una distancia enorme entre desear algo y creer profundamente que lo vas a lograr. El deseo es débil, el deseo espera. El deseo mira las circunstancias y pregunta si es buen momento. Pero la convicción funciona de una forma completamente distinta. La convicción no pregunta, la convicción decide. Cuando una persona está convencida de que algo es posible para ella, su comportamiento cambia de inmediato. Empieza a pensar de forma diferente. Empieza a hablar de forma diferente. Empieza a tomar decisiones que antes ni siquiera se habría atrevido a considerar. Y ese cambio interno es lo que empieza a modificar los resultados externos. Déjame decirlo de una forma muy clara. La vida no responde a lo que dices que quieres. La vida responde a lo que demuestras creer con tus acciones. Si dices que quieres una vida extraordinaria, pero en el fondo crees que no eres capaz, cada decisión que tomes reflejará esa duda. Te quedarás en tu zona cómoda, evitarás los riesgos, postergarás oportunidades. Pero cuando una persona decide creer de verdad en su potencial, algo muy poderoso comienza a suceder. Su mente empieza a buscar caminos, empieza a encontrar soluciones,
Empieza a ver oportunidades que antes estaban ahí, pero que no podía reconocer. Porque la mente humana funciona como un sistema de filtrado. Cada día recibes miles de estímulos, miles de posibilidades, miles de situaciones que podrían convertirse en oportunidades. Pero tu mente solo presta atención a aquello que coincide con tus creencias. Si crees que el éxito es difícil o imposible, tu mente filtrará cualquier señal que contradiga esa idea. Pero cuando empiezas a actuar como si tu meta fuera inevitable, tu mente comienza a trabajar a tu favor. Empieza a preguntarse, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Qué necesito aprender? ¿Quién podría ayudarme? ¿Cuál es el siguiente paso? Y de repente lo que antes parecía un sueño lejano, empieza a transformarse en un proyecto concreto. Ese es el poder de actuar como si todo fuera posible. No es una fantasía, es una forma de entrenar tu mente para dejar de buscar excusas y empezar a buscar soluciones. Las personas que logran cosas grandes no son aquellas que nunca sienten miedo, son aquellas que decidieron que el miedo no iba a decidir por ellas. Decidieron actuar antes de sentirse completamente listas. Decidieron hablar de sus metas con seguridad antes de tener resultados. Decidieron comportarse como ganadores, antes de que el mundo los reconociera como tales. Y cuando mantienes esa actitud durante suficiente tiempo, algo extraordinario comienza a suceder. Tu identidad cambia. Dejas de verte como alguien que intenta, empiezas a verte como alguien que logra. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. Tus hábitos cambian. Tu nivel de esfuerzo cambia. Y tus resultados inevitablemente empiezan a cambiar también. Por eso quiero que te hagas una pregunta muy honesta ahora mismo. No una pregunta superficial, sino una que realmente te haga reflexionar. ¿Estás actuando como alguien que cree que su meta es posible? ¿O estás esperando señales externas antes de permitirte creer? Porque la realidad es esta. El mundo rara vez le da oportunidades extraordinarias a las personas que dudan constantemente de sí mismas. Pero cuando alguien actúa con la convicción de que su meta es inevitable, esa seguridad empieza a abrir puertas. La gente lo percibe, las oportunidades aparecen, las circunstancias empiezan a moverse, y lo que parecía imposible empieza a transformarse en algo alcanzable. Todo comienza en un lugar muy concreto, tu forma de pensar. Ahora quiero que entiendas uno de los principios más poderosos del éxito. La mayoría de las personas cree que primero deben lograr algo para empezar a sentirse diferentes. Piensan que primero deben tener más dinero para comportarse con confianza, que primero deben tener un puesto importante para actuar como líderes, que primero deben recibir reconocimiento para sentirse valiosos. Pero la realidad funciona exactamente al revés. Primero te conviertes en la persona, y después llegan los resultados. Primero decides quién eres, y luego empiezas a actuar de acuerdo con esa identidad. Las personas que logran cosas extraordinarias entienden algo que el resto pasa por alto. Ellas no esperan a sentirse listas. Empiezan a comportarse como la persona que quieren ser mucho antes de que las circunstancias lo confirmen. Camina con la seguridad de alguien que sabe hacia dónde va. Habla de tus metas con claridad. Organiza tu tiempo como alguien que tiene una misión importante. Toma decisiones como alguien que respeta su propio potencial. Esto no significa fingir, significa entrenar tu mente para aceptar una nueva identidad. Porque tu comportamiento diario está determinado por la imagen que tienes de ti mismo. Si te ves como alguien inseguro, actuarás con inseguridad. Si te ves como alguien pequeño, tomarás decisiones pequeñas. Pero cuando empiezas a verte como alguien capaz de lograr cosas grandes, tu conducta empieza a cambiar automáticamente. Empiezas a asumir más responsabilidad. Empiezas a actuar con más disciplina. Empiezas a tolerar mejor los desafíos. Y cada una de esas decisiones refuerza tu nueva identidad. La clave está en algo muy simple. No esperes a que el mundo te reconozca como la persona que quieres ser. Empieza a actuar como esa persona hoy mismo. Si quieres ser alguien disciplinado, compórtate como alguien disciplinado. Si quieres ser un líder, empieza a actuar como un líder. Si quieres construir algo grande, empieza a pensar como alguien que está construyendo algo grande. La mente humana aprende por repetición. Cada vez que actúas de acuerdo con la identidad que deseas, refuerzas esa versión de ti mismo. Y con el tiempo, esa identidad deja de ser algo que intentas imitar y se convierte en algo que simplemente eres. Las personas que cambian su vida no lo hacen esperando a sentirse diferentes. Lo hacen actuando diferente hasta que su mente acepta esa nueva realidad. Y cuando eso sucede, ocurre algo fascinante. Tu comportamiento se vuelve más coherente, tu confianza se fortalece, tus decisiones se vuelven más claras, y los resultados empiezan a aparecer como una consecuencia natural. Por eso quiero que recuerdes esta idea. No necesitas esperar a convertirte en alguien extraordinario para empezar a actuar.
Necesitas empezar a actuar como alguien extraordinario para convertirte en uno. Ese es el momento en el que tu vida empieza a cambiar. Quiero que entiendas este principio con algo más que teoría, porque muchas veces escuchamos ideas poderosas, pero no terminamos de creer en ellas hasta que vemos cómo funcionan en la vida real. Por eso quiero contarte la historia de alguien que entendió este principio mucho antes de tener resultados. Un joven llamado Marcos. Marcos no tenía una situación privilegiada. No venía de una familia con dinero, ni tenía contactos importantes, ni estudió en una universidad prestigiosa. De hecho, durante mucho tiempo su vida parecía exactamente igual a la de miles de personas. Trabajaba largas horas en un pequeño negocio local. Ganaba lo suficiente para pagar sus gastos, pero no mucho más. Cada día veía pasar el tiempo y sentía que su vida no avanzaba hacia ningún lugar especial. Pero había algo que lo diferenciaba de la mayoría. Cada noche, cuando terminaba su jornada, Marcos se hacía una pregunta muy concreta. ¿Qué haría hoy la persona que quiero llegar a ser? No era una pregunta superficial, era una forma de cambiar su mentalidad. Mientras otras personas salían del trabajo y se desconectaban completamente de sus metas, Marcos dedicaba tiempo a aprender. Leía sobre negocios, escuchaba audiolibros de liderazgo, observaba cómo pensaban las personas que ya estaban donde él quería llegar. Y poco a poco, empezó a cambiar algo muy importante. No solo empezó a aprender cosas nuevas, empezó a comportarse como alguien que ya estaba construyendo su futuro. Cuando hablaba con los clientes, lo hacía con la seguridad de alguien que estaba creando algo grande. Cuando tomaba decisiones, lo hacía con la mentalidad de un empresario, no de un empleado. Cuando pensaba en su futuro, no lo hacía desde la duda, sino desde la convicción. Durante mucho tiempo, nadie notó ese cambio. Para el mundo exterior, Marcos seguía siendo el mismo trabajador de siempre, pero dentro de él, algo estaba cambiando. Su identidad estaba evolucionando, y cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian también. Un día apareció una oportunidad. El dueño del negocio donde trabajaba decidió vender una pequeña parte de la empresa para expandirse. La mayoría de las personas lo vio como algo imposible, pero Marcos lo vio como una oportunidad. Había estado preparándose mentalmente durante años. Había estado actuando como alguien que podía liderar algo más grande. Así que hizo algo que nadie esperaba. Pidió una reunión con el dueño. Le explicó sus ideas, le mostró su visión y propuso participar en el proyecto. No tenía todas las respuestas, no tenía todo el dinero, pero tenía algo que muchas personas no tienen. Tenía la mentalidad de alguien que ya había decidido que su vida iba a cambiar. Hoy, años después, Marcos dirige una empresa que emplea a decenas de personas. Pero lo más interesante de su historia no es el resultado final. Lo importante es entender cuándo empezó a cambiar su vida. No empezó cuando apareció la oportunidad, no empezó cuando ganó más dinero, empezó mucho antes. Empezó el día que decidió actuar como si su futuro ya fuera posible. Ese día su forma de pensar cambió. Y cuando cambias tu forma de pensar, el resto de tu vida empieza a reorganizarse poco a poco. Por eso esta historia no trata realmente sobre Marcos, trata sobre ti. Porque el mismo principio está disponible para cualquiera que decida aplicarlo. La pregunta no es si tienes todo lo que necesitas hoy. La pregunta es si estás dispuesto a empezar a actuar como la persona que quieres llegar a ser. Ahora quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre algo muy importante. Porque después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, hay una verdad que no puedes ignorar. Tu vida actual es, en gran medida, el resultado de las ideas que has aceptado como verdad sobre ti mismo. No solo de lo que dices en voz alta, sino de lo que crees en silencio. De esas frases que repites dentro de tu mente cuando nadie más te escucha. Tal vez esto no es para mí. Quizá no soy lo suficientemente bueno. Puede que sea demasiado tarde. Esas ideas parecen pequeñas, pero cuando se repiten durante años, terminan construyendo los límites invisibles de tu vida. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga talento. Fracasa porque nunca decide creer completamente en su potencial. Y cuando una persona vive con esa duda constante, cada decisión que toma se vuelve más pequeña. Evita riesgos, evita desafíos, evita oportunidades que podrían cambiar su vida. Pero cuando una persona toma una decisión diferente, todo empieza a cambiar. Cuando decides actuar como si tu meta fuera inevitable, tu mente empieza a funcionar de otra manera. Empiezas a hablar con más seguridad, empiezas a moverte con más determinación, empiezas a tomar decisiones que antes parecían demasiado grandes para ti. Y lo más interesante es que esa seguridad empieza a influir también en cómo te perciben los demás. Las personas confían más en quien confía en sí mismo. Las oportunidades llegan más fácilmente a quien demuestra que está preparado para ellas. Porque el mundo responde a la claridad,
responde a la determinación, responde a la convicción. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy sencillo ahora mismo. Quiero que tomes una decisión. No una decisión superficial que olvides mañana, una decisión real. La decisión de empezar a actuar como la persona que quieres llegar a ser. No esperes a tener todas las respuestas. No esperes a sentirte completamente preparado. No esperes a que todo sea perfecto. Empieza hoy. Empieza con pequeños cambios. Cambia la forma en la que hablas de tus metas. Cambia la forma en la que organizas tu tiempo. Cambia la forma en la que enfrentas los desafíos. Empieza a comportarte como alguien que sabe que su futuro puede ser extraordinario. Porque cuando actúas desde esa mentalidad, algo muy poderoso ocurre. Tu confianza crece. Tu disciplina se fortalece. Tu enfoque se vuelve más claro. Y poco a poco empiezas a construir una identidad completamente diferente. Una identidad basada en la certeza de que tu vida puede ser mucho más grande de lo que imaginabas. Ese es el momento en el que el cambio se vuelve inevitable. Quiero que recuerdes algo muy importante antes de terminar este mensaje. La mayoría de las personas vive esperando que la vida cambie para empezar a creer en sí mismas. Esperan resultados para sentirse seguras. Esperan reconocimiento para sentirse valiosas. Esperan oportunidades para empezar a actuar. Pero las personas que transforman su destino hacen exactamente lo contrario. Primero cambian su forma de pensar. Primero deciden quién quieren ser. Primero actúan como si su meta ya fuera posible. Y luego, poco a poco, el mundo empieza a ajustarse a esa decisión. No porque la vida sea mágica, sino porque cuando cambias tu mentalidad, cambias tus decisiones. Cuando cambian tus decisiones, cambian tus hábitos. Y cuando cambian tus hábitos, tu realidad empieza a transformarse. Todo comienza en un lugar muy concreto. Tu forma de pensar. Tu forma de hablar contigo mismo. La imagen que tienes de lo que eres capaz de lograr. Si decides creer que tu vida está limitada, actuarás dentro de esos límites. Pero cuando decides actuar como si todo fuera posible, empiezas a romper barreras que antes parecían imposibles. Empiezas a atreverte, empiezas a insistir, empiezas a avanzar incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Y ese es el momento en el que empiezas a convertirte en alguien diferente. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas tener todas las condiciones perfectas. Solo necesitas tomar una decisión. La decisión de empezar a comportarte como la persona que quieres llegar a ser. Porque cuando haces eso de forma constante, el cambio es inevitable. Tu mente se fortalece, tu carácter se desarrolla, tu confianza se vuelve más sólida, y poco a poco empiezas a construir una vida que antes parecía fuera de tu alcance. Por eso quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Si este mensaje conectó contigo, escribe en los comentarios esta frase: todo es posible para mí. Escríbelo con intención, no como una frase más, sino como una declaración de la persona que estás decidido a convertirte. Y si quieres seguir entrenando tu mentalidad para el éxito, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí encontrarás más mensajes como este, diseñados para ayudarte a desarrollar disciplina, enfoque y mentalidad ganadora. Recuerda siempre esto: el éxito no pertenece a quienes solo lo desean, pertenece a quienes deciden actuar, como si ya fuera inevitable. Escribe en comentarios: todo es posible para mí. Nos vemos en el próximo video.